como para tratar de guiar un poco la reflexión para que sea más o menos colectiva respecto de lo que sé que cada uno tenía pensado más o menos algunas cosas, pero por ahí por si puede tener como una idea más de conjunto de qué es lo que vamos a pensar entre todos. Primero va a hablar Silvana Grill, después Juan Fabri, que es productor, después Dolores de Amo, después Gonzalo Orihuela y último José Garófalo. Ese sería el orden. De Silvana, a mí lo que me gustaría saber es esta cuestión de poder pensar espacios para distintos públicos, para adultos mayores, las ligas mayores, ¿es? Bien, entonces ahí hay una diferencia que por ahí tiene que ver con otras de las cosas con las que ustedes están metidos. De José, la cuestión de lo independiente, que sería casi todo lo contrario de lo de Juan, que es ir por la zona de lo comercial y de las muchas producciones y de las muchas casas de tango y del estar presidiendo la asociación, la Cámara Argentina de Casas de Tango. La cuestión más televisiva también me parece interesante poder pensar qué es esto de producir tango para televisión, que no es lo mismo que es cuando se convierte en algo en vivo. Y en general lo que a mí me parecía interesante es, más allá de lo que pueda hacer pensar cualquier producción, que daría lo mismo que sea teatro, danza, mimo, patín artístico, ¿qué desafío tiene, porque ese era el nombre de la mesa, qué desafío tiene el producir tango? ¿Cuál es qué es lo específico? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los logros que ustedes creen que pudieron hacer en lo específico del género del tango en escena y no en general sobre lo que implica en este país y en el sur del sur tratar de producir, ¿no? Un poco esa era la pregunta que a mí me surge, es esto, de qué es lo específico de producir tango, ¿no? Así que bueno, si se puede combinar eso que querían contarnos con esta pregunta que yo les tiro por la cabeza, estaría... Bueno, entonces empieza Silvana. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, voy a intentar entonces primero adecuarme un poco a lo que planteaban acá, empezando por la palabra logro, que es lo que me quedó de todo lo que nos comentaste recién, y por ahí podemos empezar. Te pido el videito el primero. Enchufe. Bye.
fue el primer desafío y el gran problema que tuve ya al iniciarme. Ese fue el primer espectáculo que hice y tuvo que ver con la feliz idea de subir a los milongueros arriba del escenario. Yo venía de la milonga, me formé en la milonga y se me ocurrió que los espacios habituales de tango donde se podía ver el tango como espectáculo, digamos, en escena, bueno, estaban acotados, ¿no? Me daba ganas de ver a estos milongueros, a esta gente de la que yo particularmente disfrutaba su esencia y su baile arriba de un escenario, y eso hicimos con un equipo. Fue muy arduo, tuvimos 2 funciones y ahí quedó. Fue un espectáculo bastante reconocido en ese momento. Pero bueno, ahí empezó este camino, en tratar de dar un nuevo espacio a lo que por ahí no tenía un espacio en escena. Después de esto, comencé a trabajar con gente más joven en una compañía que se denomina No Bailarás, que tenía que ver también con ofrecer una nueva mirada al tango como se lo venía haciendo, al tango de casas de tango, al tango de shows, dar como una alternativa a todos los jóvenes que estaban poniendo su profesión y su mirada en el tango, con esto que se llamó No Bailarás. A mí me parece siempre que para volver al tema de la mesa, que tiene que ver con la problemática, todo lo que implica, digamos, una producción de tango, me pareció siempre muy importante, a mí personalmente, como ser clara con la idea, con lo que uno quiere contar, con lo que uno necesita expresar, más allá de lo que después se nos vuelve como algo muy difícil de sobrellevar, que tiene que ver con la producción, con los costos, con estas cosas que son difíciles, sobre todo si la propuesta aspira a algo costoso, ¿no? Como fue en este caso, por ejemplo. Este espectáculo se estrenó en el Teatro Chaillot de París, y sí, fue costosísimo en todo sentido, digamos, ¿no? No solo por sus 2 únicas funciones, sino porque, bueno, el productor tuvo que vender su departamento. Fue interesante como punto de partida. Sí, convengamos que no hago cosas muy comerciales. Bueno, con No Bailarás fue distinto porque afronté el riesgo económico yo. Por momentos no fue ¿Apartamento también? mejor. No, la familia puso mucho. Bueno, y quería con esta misma idea de siempre apuntar como a lo que es el producto artístico, o lo que a mí me interesa rescatar del tango y de este lugar, que me parece que es un lugar para todos, para todo tipo de artistas, me parece que es un canal de expresión tan natural el tango, que debería poder ser visto por todos y podría traspasarnos a todos. Entonces me parece que es muy importante que haya un espacio que también esté al servicio de esto, más allá del problema de después hacer con ese espacio algo que se pueda reproducir y ser visto por más gente. Para tomar esta punta con Ligas Mayores, que es uno de los últimos proyectos que se está haciendo en el CCK. Ligas Mayores es un programa que nuclea a mayores de 40 años en una propuesta de armar un espectáculo en 3 meses y medio con coreógrafos muy reconocidos. Para esto hicimos una audición abierta y seleccionamos 40 personas. También, nuevamente, un nuevo espacio, una nueva mirada. Estamos aprendiendo mucho de eso también, nosotros, los coreógrafos, los mismos alumnos, y también va tomando su curso propio, ¿no? Digo, de lo que primero planteamos como lo que era un espectáculo posible para estos mayores de 40,
darnos cuenta que en realidad hay un nuevo espacio por descubrir y por transitar, y estamos intentando hacerlo. Y bueno, me quedo con esta idea, digamos, de que en mi caso lo importante es eso, es generar un nuevo espacio, es entender una nueva mirada, y bueno, y todo lo que tenga que ver con el inconveniente y con la problemática de la producción, simplemente acotarla a la necesidad de mostrar esa idea, digamos, tratar de ser lo más fiel que se pueda para que esa idea se lleve a cabo, simplemente. Así haya que vender un departamento o lo que haya que ser, pero me parece que es importante poner ahí el punto claro. Bueno, esa es mi razón. Bueno, cuando nos convocaron, nosotros habíamos entendido, estaba planteado que yo y Dolores teníamos un espacio solo de 15 minutos para explayarnos. Ahora cuando vengo acá me doy cuenta que estamos separados, con lo cual me gané 15 minutos. Yo puedo hablar 2 horas sin ningún problema, así que alguien me haga seña cuando faltan 2, así cierro y voy. Y me voy. Es ganancial. El tema es que, bueno, acabo de recuperar 15 minutos, así que me siento muy feliz porque está todo preparado para los 15 minutos que va a hacer ella, así que de todas maneras acá con Dolores y yo es una conjunción quizás mágica en el tema de producir, porque bueno, yo me ocupo de la parte de producción y ella se ocupa de la parte de dirección, con lo cual es casi un estilo de vida. Nuestra vida es un quilombo, porque nos dormimos de noche, no dormimos, nos llevamos los problemas a casa, todo termina siendo lo mismo. Pero también después de tantos años uno se acostumbra y ya, bueno, la vida es eso, no conocemos otra vida. Entonces, con estos 15 minutos que acabo de conseguir, lo que voy a hacer, que no estaba incluido, y por eso no traje video, porque no sabía que... Pero entonces voy a dedicar lo que me quede de mis 15 minutos a hablar un poco del tema de televisión, que no está incluido en el desarrollo de Dolores. Dolores se va a dedicar más al tema de los shows. Y cine, bueno, sí, puedo hablar de cine también. El desafío de la producción de tango en escena, y voy a limitar en este caso a hablar de televisión y cine, no es un desafío, es una locura. Es decir, yo cuando nos organizamos para hacer el canal de tango hace muchos años atrás, en los 90 y pico, veníamos de la experiencia de Almagro, donde, claro, juntamos un montón de data que después empezó a usarse para armar la programación de la televisión. Y lo primero que nos dimos cuenta, con el grupo de locos que estaban conmigo, era que si queríamos hacer un canal de televisión con los archivos que sobrevivieron el desastre de la destrucción y la conservación de los mismos, es decir, los tapes se volvían a usar, por ejemplo, todos los tapes de Canal 7 se volvían a usar y no se preservaban. Si queríamos hacer un canal de televisión con ese material, durábamos una semana en el aire, con mucha suerte y repitiendo mucho. Entonces, el primer desafío, que fue el gran desafío, es que está todo bien, pero para hacer esto lo que tenemos que hacer es producirlo todo, desde cero. Y eso fue un desafío interesante, porque como tampoco éramos gente de televisión, es decir, con el grupo que se armó para hacer todo ese proyecto, era gente que venía más de publicidad. Eso fue lo que le dio también a ese proyecto una estética diferente, que fue un boom en ese momento, porque nosotros usábamos técnicas y recursos que se usan para hacer comerciales, para hacer programas. Y eso nunca se había aplicado, es decir, descontracturamos un poco el hecho del estudio, el hecho de un montón de cosas, y salimos con una programación donde la ciudad era nuestro estudio, la calle era nuestro estudio, y hacíamos algunas cosas en estudio, y lo que hacíamos en estudio también tuvo una vuelta de rosca, porque como nosotros convocábamos a gente que nadie convocaba, como para retribuirles esa colaboración, porque realmente lo necesitábamos, nosotros armamos un estudio, me acuerdo, en la calle Languro, un estudio de televisión que en realidad dentro del estudio era un estudio de grabación. Entonces el que venía a grabar con nosotros se llevaba después el material y podía hacer su CD. Inclusive se lo damos en digital en ese momento, lo primero que apareció de digital. Y eso fue lo que también nos
generó una cantidad de, es decir, no sé, pasaron todos, inclusive también empezamos, como también los que estábamos en el grupo inicial, era gente que venía del rock, empezamos a hacer un crossover entre el tango y el rock, no sé si se acuerdan ustedes de Malajunta, La Menezunda, son cosas que ahí salió Melingo cantando, es decir, Melingo en realidad, cuando nosotros lo fuimos a proponer, que me acuerdo Daniel Morano se ocupó de eso, Melingo estaba en el Borda. Es decir, de ahí salió, y el tango fue lo que le dio a él un espacio que había perdido, y por como había perdido ese espacio, bueno, y las cosas de la vida, él había terminado, que sí, estaba realmente mal, y el tango lo sacó, y hoy Melingo es una estrella de vuelta por el mundo, vive en Europa, es un genio. Lo mismo con los dos Moyos, que también estaba con, que tenía, ¿cómo se llamaba? Ham se llamaba. Mam, el grupo que tenía, que también andaba de aquí para allá, se metió en tango, zafó, se hizo los dientes, viaja por todo el mundo, es un genio. Gracias al tango. Y gracias al tango. Y un montón de otras más, me acuerdo, ahora que empiezo a hablar y entonces empieza a volver la memoria, como era Colección Migré, un montón de grupos que se armaron, que algunos se armaron hasta para grabar y después muchos no fue, pero hubo muchos que realmente ahí eso fue como una escuela y un espacio que les daba. Me acuerdo que habíamos hecho con Cablevisión un contrato interesante para hacer ese programa a la Junta y que tuviera mucha difusión, y realmente fue el inicio de un montón de cosas. Después, bueno, Dolores tuvo mucho que ver en eso, se nos dio la locura desde el primer día de hacer clases de tango para televisión, que fue un dolor, no digo de huevos porque queda mal, pero es un dolor de cabeza tremendo, fue una cosa infernal. Primero porque no había ningún antecedente, y segundo porque tampoco había nada donde agarrarse, es decir, nunca nadie había hecho nada. Y así salió, así se baila el tango con Soto y Humora, que fue, nada, se sigue vendiendo hoy, es una cosa, pasaron 20 años. Después vino Gavito, después vino Pepito, en el medio grabamos a todos los milongueros que existían en ese entonces, y que algunos, bueno, ya no están, los Bencitos, qué sé yo, y todo eso fue, bueno, también ahí, primero era cómo hacerlo y después cómo decodificarlo. Después Dolores le va a contar el trabajo de ir creando un lenguaje que la gente entendiera, porque nunca se había hecho. Entonces, ¿cómo le explicás a alguien que va a tener un paso atrás, paso al costado, el ochito, esto, el sanguchito? Y había unos nombres que ya existían y otros que Dolores fue inventando en el camino para que la gente entendiera. Y aparte, un lenguaje, me acuerdo que las clases de Mora, la locución la hacía en la Bernache, una cosa, un delirio, es decir, hoy sería imposible esto. El cómo explicar eso en la televisión. Y me acuerdo también que en ese momento fue un furor tan grande ese programa, que Casero, que tenía un programa, no me acuerdo, que se llamaba Cha-Cha-Cha, creo que era, hacía una parodia de las clases de tango como parte de su programa cómico, ¿no? Eso refleja cuánto había pegado eso. Y bueno, el canal la historia del canal Solo Tango, que arranca en el 94, y en el 94 mismo, no, 92, 93, el mismo año que salimos al aire, que salimos en junio, ganamos nuestro primer Martín Fierro. Y hasta ahora llevamos 24 de cable y 2 de televisión abierta. Ahora Solo Tango está en exclusividad en Cablevisión desde hace 4 años. Ahora a fin de año se vence el contrato y estoy negociando para que vuelva al aire en todos los cables y no que quede con exclusividad. Ellos tomaron la exclusividad hace 4 años atrás y se vence ahora el 31 de diciembre. Y eso me llevó también a meterme más de lleno en la producción de espectáculos, a empezar a soñar después de un tiempo con hacer una casa de tango. Tuvimos una primera experiencia haciéndole la parte artística a Esquino Meromansi, nos íbamos a meter en la sociedad, al final terminamos no metiendo en la sociedad y crear Esquina Carlos Gardel, en un momento que todo el mundo lo único que quería hacer era disparar de este país, que después es una situación parecida a esta, ¿no? Es decir, abrir cuando no tiene que cerrar. Y recuerdo que el problema era con Esquina, la preproducción del proyecto en sí, era que, claro, uno venía
el éxito de haber hecho Almagro, que funcionó. Después el éxito de ganar Solo Tango. Y dice, bueno, no me puedo mandar un moco ahora. Si me pongo a hacer algo, tiene que ser algo que funcione. Entonces ahí, para desarrollar el proyecto, se analizó, porque al fin y al cabo un restaurante de tango es, una casa de tango no es otra cosa que un restaurante temático. Y restaurantes temáticos por todo el mundo desde hace 40 años o más. Entonces lo primero que hice fue analizar qué pasaba con esos restaurantes temáticos, qué pasaba con Grand Rock Café, qué pasaba con House of Blues, qué pasaba con Rainforest, y cuáles habían sido exitosos y cuáles no, y qué es lo que le había dado el éxito y qué es lo que no le había dado el éxito, qué habían fracasado. Y de toda esa ensalada salieron varias conclusiones. Uno era que para ser exitoso, bueno, como todas las cosas en la vida, pero no es tan particular, lo que tiene que haber es una excelencia y diferenciarse del resto por lo que la propuesta que tenés, la propuesta que le estás llevando al cliente. Por esa razón, cuando nosotros abrimos Esquina Carlos Gardel, Esquina Carlos Gardel se diferenció de todos los lugares de espectáculo que había en el mercado por un montón de razones que después ahora les voy a explicar más en detalle, pero sobre todo por la tremenda dedicación a los detalles que lo hacía tan diferente. Los vestidos eran diferentes, la billutería era diferente, los colores de zapatos eran diferentes, la decoración era diferente, el servicio era diferente, todo era diferente, todo era distinto, y la distancia entre lo que sacamos al mercado nosotros y el resto era abismal, y aún se sigue manteniendo porque siempre nos preocupamos. El secreto de todo esto es la obsesión, diría yo, entre comillas, por la excelencia en el servicio. Y la excelencia en el servicio tiene que ver con la parte artística, tiene que ver con la parte gastronómica, tiene que ver con el servicio, cómo atiende el mozo, si está entrenado o no está entrenado, habla idioma, no habla idioma, etcétera, 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 etcétera. Después de unos años de recorrer la Esquina Carlos Gardel, apareció la oportunidad de comprar el viejo Cinemetro, y ahí, bueno, esa fue la locura más grande hasta ahora, porque desarrollar un lugar de espectáculo de ese tamaño, con esa propuesta y todo, fue realmente una tarea titánica. También en una época complicada, año 2000, la abrimos en el 2008, en plena crisis financiera, gripe A, no me acuerdo, ya, la ceniza, yo qué sé, pasó de todo. Sí, pasó todo, fue un año catastrófico. Y también, bueno, tener un escenario que tiene 16 metros y la ubicación donde está, y bueno, también nos permitió hacer ciertos lujos, que después también Dolores va a comentar más en detalle, de tener recursos escénicos como para hacer una propuesta totalmente diferente. Y después, bueno, en el camino, qué sé yo, en el año 2004 comenzamos a hacer giras por el mundo con el show de Esquina Carlos Gardel, Sueños de Tango, una producción tremenda que hicimos en Rusia, donde Dolores se tuvo que dar a vivir 3 meses, todo un invierno, para el Teatro de la Comedia Musical. Y bueno, y después aparece finalmente hace muy poco, hace 3 años ya, la oportunidad de tomar la conducción y tomar comprar el negocio de Piazzolla Tango, que era un lugar que estaba, teníamos ya muy decaído, pero tiene un activo que es tremendo, que es Piazzolla, el nombre Piazzolla, es decir, uno puede usar la marca Piazzolla ahora en este momento creo que tengo 18 años de contrato, y bueno, eso nos llevó a decir, bueno, y el lugar era fascinante, no solamente no había sido restaurado, sino que en realidad había sido bastardeado un poco en la estética de su lugar. Entonces, bueno, el desafío nuevamente fue, bueno, cómo le devuelvo a esto su carácter, y eso fue lo que nos llevó a restaurarlo al estado en que está hoy. Todavía todos los días seguimos trabajando un poco, pero bueno, hoy estar en el mercado y estar produciendo tres lugares de tango, es decir, tener tres espacios más la gira, más la producción para televisión, si bien ahora por la exclusividad de Cablevisión hacemos menos programación, pero ahora si volvemos a cambiar vamos a tener que empezar a volver a hacer más. En el medio se nos dio por hacer un poco de cine, hicimos Homero Mansi, un poeta en la tormenta, que fue una maravillosa experiencia.
Y este, por ejemplo, les voy a contar un cachito de la historia esta de Homero Mansi, porque fue muy divertida. Un día viene un amigo y me dice, porque uno de los programas que nosotros producimos en el canal, que fue Los Capos del Tango, que causó, y así, bueno, hicimos 89 documentales de todo lo que hicieron en el tango. Entonces viene un amigo mío y dice, mira, yo tengo un contacto con el Inca, y entonces hay un presupuesto para documentales, entonces podemos agarrar el archivo que vos tenés, le agregamos 2 o 3 cosas, qué sé yo, y presentamos el proyecto, y vamos a hacer un negocio, que era hacer un documental de algo que ya tenía, convertirlo en otra cosa, pero con muy poco costo, y tomar un subsidio que había, que era bastante interesante, lo cual nos permitía una ganancia espectacular. Así empezó la historia. Bueno, terminamos poniendo 2 millones de pesos, no cobró un carajo. Y del documental original, de ese documental original que íbamos a usar, usamos una parte, pero terminamos produciendo un biopic, que fue el primero que se hizo en el país, que era tomar es un estilo de tomar a alguien de la vida real y recrearlo con, bueno, pusimos a Carlos Portalupi, y así terminamos haciendo un delirio. La película funcionó muy bien, gracias a Dios. Debo decir que, honestamente, que fue tan bien que recuperamos la inversión, cosa que casi posible. ¿Me falta o ya me fui? No, ya está. Ya estoy, ¿viste? ¿Viste qué tiempo? No. ¿Viste que timing? Un minuto, bueno. Ok, perdón, no se lo saquen a ellos. Voy a contar un poco cómo aunamos esta pareja tan singular que hacemos Juan y yo, y los desafíos que tenemos día a día, porque una cosa puntual es, por ejemplo, el desafío de haber hecho en el Lola Membrives Sueños de Tango, o ¿cómo se llama? Solo Tango de Show, Sueños de Tango lo hice en Rusia, y en el Molino también, sí. Y cómo es el hacer un show puntual para un teatro significa un esfuerzo muy fuerte, una idea muy clara, y que tiene que ser sobre todo innovadora. Tiene que tener algo la idea que descolle y que no se haya hecho nunca en el teatro, en el tango, por ejemplo. Cuando hice Lola Membrives, la idea fueron esas 2 torres majestuosas que medían 9 metros de altura, donde los bailarines bailaban primer piso, segundo piso y tercer piso. Para eso hubo que hablar con la producción, idas y venidas, porque fue una cosa muy ardua esa negociación. Había que levantar el piso del teatro por completo y hacer un piso nuevo para que las torres pudieran correr. Yo me había empecinado absolutamente en que ese tenía que ser el final del show, que iba a ser un corolario fantástico. Y finalmente la gente de producción, Juan me ayudó, me apoyó muchísimo en eso, logramos hacerlo, y cuando el público vio eso, esas torres impresionantes con esos cubículos espejados y la gente bailando como en el aire, se produjo algo nuevo, fue algo que no se había visto en el tango. Entonces, esa idea muy puntual para un show que demanda muchísima energía, pero que es una temporada, 2 meses, es fascinante, energético, y un gran desafío, pero creo yo que el más grande desafío es el día a día, lo que hacemos todos los días en cada una de las casas de tango. Ese es el gran desafío, porque una cosa es, hago algo espectacular, lo termino 2 meses y me voy, pero mantener la llama en el corazón de cada uno de los que están bailando todos los días, en los técnicos, en la parte de vestuario, en la preciosidad de las coreografías, y que esto tenga llama y fuerza todos los días, quiere decir que
uno está presente permanentemente al lado del artista, sacándole cosas, poniéndole cosas, cambiándole el peinado, sugiriéndole cosas nuevas. Él me sugiere a mí, yo le sugiero a él. Entonces la magia se hace cuando el artista y yo somos uno solo. Entonces ahí yo puedo entrar en él y él entrar en mi idea, y de ahí podemos construir lo que queramos, porque ya no somos egos separados, que uno quiere una cosa, yo quiero la otra, yo soy mejor, no. Nos unificamos, nos fortalecemos, estamos unidos y agrupados, y esa llama se tiene que mantener todos los días. A veces cuando me voy de vacaciones y vuelvo 15 días, ¡ah! ¿Qué pasó? Y bueno, uno se peleó con el otro, esta pareja se quiere separar, o los técnicos necesitan elementos que no tienen, porque acá son muy difíciles de conseguir. La técnica es una cosa muy importante hoy en día, por ejemplo. Un espectáculo necesita ya no solamente escenografías construidas con materiales, sino necesita grandes proyectores, o sea, ahí hay que pensar ya en una inversión para la producción muy, muy importante. Las luces, las pantallas, todo lo que está acostumbrado el espectador a ver, sobre todo el espectador que nosotros recibimos, que es el espectador que viaja por todo el mundo, ¿verdad? Está acostumbrado a ver lo mejor, lo más adelantado, la gente en Europa, en Estados Unidos, y entonces nosotros acá cuando lo recibimos y encuentra lo mismo, más el corazón del artista que se sube en el escenario, que da todo a muerte, que muestra todo, que muestra lo mejor de sí. Y una cosa muy importante que nosotros cambiamos, que fue un gran desafío, fue cuando nosotros empezamos con la esquina Carlos Gardel. Cada uno en las otras casas trabajaba con su vestuario, iban con sus zapatitos, sus vestiditos. Entonces, claro, la primera figura era fantástica porque ganaba más y tenía un vestuario bárbaro. La segunda, la tercera, los que empezaban recién eran los pobres del show. Lo cambié absolutamente, el vestuario, la billutería, los zapatos, las medias, el peinado, todo tenía una lógica. Todo tenía que ver con la estética primero era la estética de la casa Carlos Gardel, que era una estética de los años 20, impactante. Recuerdo que cuando fue Coppola la primera vez a visitarlo, dijo, ¡ay, qué buena reconstrucción que hicieron de un teatro antiguo! Y Fabri dijo, bueno, no, en realidad ¿te parece que sí, que hicimos una buena reconstrucción? Y sí, está fantástico. Y después le confesó, en realidad, que nosotros recibimos, eran las paredes que quedaban, porque era un edificio histórico, eran las paredes de afuera, y adentro era un baldío donde había yuyos, árboles, nada. Entonces nosotros realizamos todo eso, todo ese edificio maravilloso, trajimos las arañas de Turquía, trajimos los mejores aparatos de sonido que había en el momento, proyectores, luces, época menemista, ¿no? Final. De la Rúa. Bueno, abrimos de la Rúa, sí. Abrimos con la calle Corrientes y fue uno de esos días que vino Coppola, que era una de las pocas mesas que había. Y después nos fuimos recuperando, ¿verdad? O sea, estamos siempre en el desafío. Lo nuestro es ir al borde, pero lo importante es que somos un grupo. Que yo con mis bailarines, con la gente que trabaja en el vestuario, con la gente que trabaja en sonido, con los técnicos que son muchos y muy buenos,
con la gente que trabaja conmigo en las escenografías, que son todos grandes escenógrafos del Colón, porque ya quedan muy pocos, todos estamos siempre hablando, intercambiando. Cuando vemos que alguien está un poco para abajo, y bueno, vamos a ver qué pasa con ese número, qué pasa con esa persona. Y entonces en este intercambio es donde todos ganamos, todos nos enriquecemos y nos superamos a nosotros mismos. La cuestión es, el desafío también es superarse a uno como ser humano. Y yo me supero hasta en el intercambio como un bailarín que recién empieza y que todavía no sabe quién es. Y en la búsqueda de él, ¿qué hago yo de él y qué hace él de sí mismo? Yo aprendo movimientos inesperados por ahí, o un lenguaje nuevo, o me da la oportunidad de descubrir en él algo que me parece maravilloso para tal y tal personaje. Entonces, lo primero es tener abierto el corazón y la mente para poder imaginar y para poder recibir al otro, y estar preparado para que el público... Nacha y Luli me dice, sí, claro, ahí está César que hizo la coreografía con Luli y que trabajó tanto con ella, que fue un desafío para César, ¿verdad? Sí, fue un gran desafío. Yo lo convoqué y sabía que César iba a poder con Luli y pudo, salió espectacular. Luli estaba re contenta, el público también. También fue un trabajo difícil la unión de Luli y Juan d'Artés, porque había esa cosa de los egos, ¿no? Que finalmente pudimos vencerla. El desafío de poner agua en el escenario en el momento en que d'Artés cantaba Garúa, por ejemplo, que fue todo un desafío escenográfico, y sacar la alfombra que absorbía el agua y acomodar todo un show para que sea así, ondulante, y no que de repente apareciera d'Artés como una cosa o Luli como una cosa. Tenían un rol, un qué decir dentro de toda la fluidez del show. Y después vino Nacha y vino Amelita, bueno, siempre Cope siempre, hace muchos años que está con nosotros, y lo amamos y lo apoyamos, con Nacha fue algo maravilloso. Nacha es una artista y aparte es una persona que sabe muchísimo de teatro. Ella puso sus propias luces. Tuvimos muchas exigencias, los bailarines, eso que nosotros trabajamos muchísimo, pero igual los bailarines no estaban acostumbrados a un nivel de trabajo tan intenso y tan arduo como fue el que hicimos con Nacha, y yo era como la moduladora entre ellos, y Nacha que era como un cuchillo, ¿no? Entonces yo los acariciaba, los impulsaba, les susurraba al oído, los estimulaba para que pudieran soportar esa cosa tan lacerante que podía ser por ahí una Nacha que quería que su show fuera súper perfecto y que todos queríamos lo mismo, cada uno con su estilo, ¿verdad? Entonces, otra cosa es trabajar con personajes, con primeras figuras, y poder lograr que todo el grupo esté feliz, que todo el grupo esté bien, que todo el grupo esté armónico, que todos estén contentos, y aparte con la alegría de saber que tiene un fin también, ¿verdad? Que algún día iba a terminar la coreografía de Luli, ¿no? Que algún día, bueno, íbamos a terminar, era una temporada.
Entonces, esas temporadas que hacemos así con primeras figuras o con figuras que no... Que vienen y se acoplan y nosotros hacemos un show alrededor de ellas, son temporadas difíciles, 2 minutos, son temporadas difíciles, pero son un gran desafío, donde todos aprendemos del otro, y creo que ese es el mensaje, aprender del otro, juntarnos y aprender. Y bueno, esto es lo que vine haciendo lo que venimos haciendo con Juan todo este tiempo, aprendiendo desde los milongueros de Almagro, desde cuando abrimos Almagro, los programas de televisión, las clases con Osvaldo, las clases con Gabito, aprendiendo de Gabito, aprendiendo de Pepito, aprendiendo de los Belcito, aprendiendo de Monteleone, de Pocho y Nelly, qué sé yo, después también llevándolos al escenario, poniéndolos a todos como una muestrita chiquita de lo que es la cosita nuestra íntima, chiquitita, ¿no? Bueno, ese es nuestro secretito. Bueno, yo soy Gonzalo Orihuela. Primero me gustaría remarcar que la programación es súper interesante y la gente invitada, dije cómo construyeron este criterio y me parece fantástico. Pues en esta mesa nomás los 4 son como pilares en cosas muy específicas y que rara vez se pueden llegar a juntar en foros, entonces juntarlos. Y yo estoy acá en medio, no sé para qué. Yo justo que... No sé, de eslabón. Claro. Sí, son pilares y no es con ánimo de elogiar a nadie, sino que realmente observo la carrera de todos. Con los chicos he hablado más, con ellos no hablé nunca, pero los sigo y he ido muchas veces a ver los shows. Y me parece interesante el espacio. Me gusta pensar que estamos apuntando en el tango a poco abrir espacios para el análisis, que podamos empezar a aprender de lo que ha hecho la danza contemporánea o el teatro, más que tiene una larga trayectoria de análisis que genera pilares sobre los que es más fácil producir o crear, más que nada, que es por lo que todos estamos más o menos acá, ¿no? Más que generar dinero, creo que estamos por el amor a lo que hacemos. Después, si se genera dinero, mejor, y algunos son mejores haciendo dinero que otros, pero si quisiéramos solo hacer dinero estaríamos haciendo otras cosas seguramente. La producción, hace poco hablaba con los productores del Paseo de la Plaza, que es como un ícono de lo comercial, y hablaban de esto mismo, ¿no? Que el que produce teatro puede llegar a hacer dinero, pero la mayoría de la gente que produce teatro no lo hace por el dinero en sí. Ese mismo dinero invertido en otra cosa genera mucho más dinero. Entonces me parece una virtud que tenemos en eso y está bueno realzarlo. Creo que una cosa clave en el futuro del tango o una problemática con la que nos encontramos mucho cuando estamos creando es tratar de ubicarnos dónde estamos artísticamente en relación al tango. A mí me cuesta mucho analizar si no intento separar lo folclórico de lo artístico, no desmereciendo lo uno ni enalteciendo lo otro, simplemente que son cosas diferentes. Lo folclórico como aquello que sube, cuando sube al escenario, el tango puede subir con una carga cultural, autorreferencial, que cuando sube lo artístico muchas veces busca otro tipo de referencias. Lo folclórico habla de sí mismo, tiene modismos de hablar, quizás tiene una estética, tiene un arraigo en el pasado, en el lugar de donde viene, y lo artístico tiene más que ver con hablar sobre el humano, con el ser humano en relación al mundo. Entonces ahí hay una diferencia que
a veces nos pasamos por alto y que está bueno tenerla en cuenta cuando estamos montando, me parece. La cuestión con la que yo me he encontrado, las dificultades con las que me he encontrado es que cuando encaramos algo folclórico, tendemos a repetir fórmulas. La gran mayoría, hay gente que lo logra, de hecho en los espectáculos de tango porteño he visto cómo han logrado usar lo folclórico y generar cosas muy interesantes de todas las cosas que hablaba Dolores recién. Pero en la gran mayoría, a mí cuando me ha pasado tener que armar un show folclórico, me he encontrado con un montón de dificultades que no supe resolver. Y terminamos siendo autorreferenciales y repitiendo un formato que se viene haciendo desde los 70 o desde los 80, y cuesta mucho sobrepasar eso. Y cuando nos vamos hacia generar algo lejos de lo folclórico, muchas veces se pierde una esencia que es muy difícil de describir, que nadie puede describir, pero que todos los que estamos acá reconocemos cuando no está. Entonces terminamos haciendo espectáculos que les falta algo esencial, que es esa cosa del tango que se ha descrito de mil maneras, pero no he escuchado ninguna que acierte. Mugre es una muy buena, y barro. Y después discutimos qué es barro. Pero sí, barro sería la palabra que lo abarcaría. Entonces, yo creo que lo que más me interesa es encontrar estas diferencias y ver cómo hacemos para crear espectáculos que puedan hablar de otras cosas que no sean sobre tango. Espectáculos de tango que no hablen tango todo el tiempo. Se pusieron unos muchachos a hacer un espectáculo de jazz y armaron una historia de un montón de gatos en un callejón. No hablan de jazz, ni están hablando de un montón de gatos en un callejón. Están mostrando postales, no hay una historia en particular, pero les fue bien, estuvieron un par de años, pero es jazz. Y les fue bien, estuvieron en Broadway un tiempito, ¿no? Como 30 años. Claro. O tenemos Chicago, que de pronto habla de una época en particular en la que había jazz, pero no está hablando del jazz en sí. Si bien el jazz impregna todo, hay una historia que lo atraviesa y hay algo que lo despega a la vez del jazz, mientras todo lo que lo rodea es el jazz. Y en el tango no estamos logrando eso. Entonces, creo que nos despegamos un poco del espectador. Estamos como seccionados, estamos los que buscamos por un lado generar un espacio totalmente nuevo. Hay muchas producciones girando que no tienen propuestas nuevas y no nos vinculamos. Por suerte, en los últimos años creo, y eso puede ser un pro o un contra, no sé, en la gestión de Lombardi, que el mundial ha estandarizado el trabajo de los bailarines, permitiendo una base. Sabemos que ahora hay unos niveles de virtuosismo y una capacidad de aprender rápido que hace 20 años era imposible. De hecho, Dolores tenía que inventar cómo explicar las cosas en la tele porque no existían. En muy poco tiempo, en 20 años se ha sobrepasado eso y la gente está aprendiendo mucho más rápido. Y eso nos da una ventaja a la hora de crear. Creo que los bailarines han progresado en ese aspecto y nos queda a quienes dirigimos, quienes creamos, quienes coreografiamos o producimos, ver cómo aprovechamos eso. Es como que en los últimos años se ha creado el abecedario, el lenguaje con el que se pueden armar, el lenguaje todavía no, el abecedario con el que se puede crear el lenguaje de armar espectáculos que no sean folclóricos, pero todavía falta la manera, la visión, el vericueto para llegar a crear un lenguaje con ese ABC que han creado los bailarines y las políticas de turno. Ahí me parece que es un punto clave. Hay gente que viene intentando, el Cirque du Soleil, que sería quien podría hacer algo loquísimo con eso, tiró la toalla prácticamente, no tienen interés. Salió el espectáculo Milonga de Sidi Larbi. Me cuesta ese nombre. Chercabuy. Sidi Larbi Chercabuy.
logro trabajar con algunos aspectos del baile, quedan cosas para hacer todavía. Y estoy muy intrigado en eso, ¿cómo hacemos? Y si es posible, hay quienes dicen que no es posible, que el tango es folclórico, es autorreferencial, va a hablar sobre su historia siempre, y no hay posibilidad de despegarlo porque es una danza de pareja, a diferencia de otras técnicas. Yo creo que tiene que haber una manera de usar esta técnica tan compleja y crear algo que no hable solamente del hombre y la mujer o sobre cómo se gestó. Repito, hay un montón de casos en los que hemos trabajado o que hemos visto y en las que todos los que estamos acá venimos trabajando para romper, pero creo que todavía nos falta un paso sustancial para llegar a crear un Cats, un Chicago, un espectáculo de ese tipo con tango. Y bueno, se las tiro para que sigamos trabajando. Gracias. Sí, eso sería más o menos lo que cierro. Y hay una cosa coincidente que veo, al menos en los hombres, que nos hemos inclinado más hacia la producción y eso de tango, es que genera canas, ¿no? Eso es un cambio. Antes se tenía. Ahora las asumimos. Antes eran todos negros. Gracias por la pelota. Sí, yo coincido con lo que dice Gonzalo. Creo que uno de los grandes desafíos del tango hoy es la dramaturgia, digamos, para redondearlo con algo que no solo quede en la renovación estética de algo folclórico, sino poder generar una dramaturgia que apunte a lo que hoy en día debería ser, o por lo menos nosotros creemos que tiene que ser el tango, que es romper un poco con todas las estructuras folclóricas sin desmerecer justamente la esencia, y que eso es lo que por lo menos a mí me lleva a la vida, ¿no? O sea, hasta ahora no lo he resuelto y espero poder resolverlo pronto, porque si no ya no va a haber tiempo. Creo que, digamos, más allá de los problemas de producción entre lo independiente y lo comercial, que yo no creo mucho en esos estratos, me parece que son niveles de producción más complejos y que en realidad hay mensajes como más híbridos o estos que a veces no logramos. Digo no porque, digamos, muchos de mis espectáculos no lo han logrado. Generar un espectáculo de raíces populares, ¿no? que llegue al gran público, o que llegue a la gente que lo entienda, ¿no? O que entienda algo, por lo menos, ¿no? de lo que uno quiere transmitir. Es un gran honor cuando uno ve que el otro entendió algo, aunque sea diferente de lo que uno propone, ¿no? Y creo que eso tiene que ver también con algo que pasa en el arte en general, en el siglo que pasó y, bueno, obviamente ahora, y es que a veces el tango y algunas de las otras artes quedan como escindidas, ¿no? Quedan con valores antiguos a lo que realmente está pasando en el mundo a nivel social y a nivel estético, ¿no? Y a veces cuando, por ejemplo, escuchaba hace poco, digamos, que una exhibición es una performance. No, para mí no es una exhibición una performance. O sea, una exhibición es una exhibición. Su nombre lo dice, uno muestra lo que sabe hacer, que generalmente son secuencias de pasos, ¿no? O una estética, digamos, en todo caso si son renovadores, como más actuales, pero una performance apunta también a, digamos, algo que tiene en común con la exhibición, que es la improvisación, siempre y cuando se improvise y no sea una coreografía, ¿no? Que la performance tiene en sí un concepto estético, ¿no? Que por lo menos debe estar plasmado de antemano, ¿no? Después el resto será improvisación y tendrá una duración, digamos, X, pero no es, digamos, un planteamiento cerrado con respecto a una música, ¿no? Sino que por lo general incluye una música que puede ser incidental, que puede ser, digamos, generada en el momento, o que puede estar grabada, pero que implica otros valores estéticos que muchas veces cuando uno piensa una exhibición no se tienen en cuenta. Esa me parece que es una diferencia, por lo menos a analizar y a debatirla, ¿no? Que es una performance hoy en día en el tango, ¿no? Si realmente dentro del tango estamos haciendo performance o simplemente seguimos
con esto que decía un poco Gonzalo, como repitiendo una estructura folclórica, que no está bien ni mal, no lo digo con un valor moral, pero sí para diferenciarlo, y porque me parece que el tango sí tiene que tomar, digamos, cuando uno hace un planteamiento estético o un planteamiento teatral, todo lo que pasa en el arte, ¿no? Pues si no quedamos como realmente repitiendo estructuras. Vos dijiste 70-80, yo iría más al 40-30, o sea, me iría un poco, digamos, más atrás en el tiempo. Creo que, digamos, que todos los que estamos acá intentamos renovar, digamos, de la renovación a la revolución, digamos, es otro camino. No sé si son tipos de revoluciones o el tipo de revoluciones que vienen por ahí a mí no me interesan tanto, así que habrá que hacer cierta resistencia en contra de esa, digamos, tendencia a retrotraerse. Creo que en ese sentido la performance es un gran logro porque, digamos, el arte de la performance es revolucionario en sí porque apunta al futuro, digamos, en contra del teatro o de las otras artes que son en sí conservadoras porque repiten, digamos, nada más que por eso. De vuelta, no hago valoración moral, simplemente cuando uno hace teatro, digamos, que es lo que hacemos todo, tendemos a repetir, o sea que la coreografía o la improvisación, que es una de las grandes cosas que para mí tiene el tango, tiende a estancarse, y esto que decía Dolores, que me parecía muy interesante, es como todo el tiempo hay que estar renovando, cambiando y profundizando los mensajes y los lenguajes que no solo tienen que ver con el tango cuando uno hace un espectáculo, sino que tienen que ver con la danza, con el movimiento. Digo la danza y el movimiento pues son a veces dos cosas que desde el tango se toman como diferentes, ¿no? O sea, digamos, una cosa es moverse y otra cosa es bailar. Y el baile y la danza también son cosas diferentes, y el teatro también, y el teatro, digamos, yo cuando veo muchas cosas del tango, a veces los sentidos teatrales son como muy lisos y muy llanos, ¿no? Entonces, también está bueno como profundizar en... Vamos a mandar los videos, porque si no yo me pongo a hablar y va a pasar peor que Gloria Eduardo. Que Eduardo, porque Gloria no habló nada. Bien, hoy habló. ¿Hoy? Hoy habló. ¿Gloria? Bien, le marcó cosas. Bueno, esta es Dolores de Amo, con Omar Vega. Esto yo lo armé antes de saber que yo estaba en la mesa, no es de chupamedia. Pero este es un espectáculo que se llamaba Sueños de Tango. Cualquier cosa, si me equivoco, me soplan porque ellos eran los productores y intérpretes de Dolores, que para mí fue como, marcó como un cambio en lo que era justamente, digamos, los espectáculos de tango comerciales, digamos, de vuelta, comercial parece que uno dice comercial y es peyorativo, ¿no? No, por eso lo aclaro. Que justamente cambió, digamos, para mí lo que era el formato tradicional de los espectáculos de tango en las tanguerías o en los espacios. Esto era en la cafetería ideal, en el Molino. Claro. Y el director era Borges del espectáculo. Y bueno, acá, digamos, en este video que es del año 96, digamos, no está todo lo que estaba por fuera del escenario, que había mucho, digamos que tenía como una concepción escénica que iba fuera también claro, espacialmente renovaba bastante, había muchos sketches y muchas... Y los ladrones, ¿no? Que robaban cosas a la gente, ¿no? Como que le daba un dinamismo, una dinámica, y que también me parece interesante por los recursos expresivos que se usaron esa vez, que para mí era como la primera vez que muchos bailarines de milonga, de sociales, estaban en un escenario. De hecho está Capuzzi, Omar Vega, después viene Claudio, con Karina Pasaglini, bailaba en ese momento. Ellos sí tenían como, digamos, venían de lo de Steckelman ya en ese momento, ¿no? Ya ellos estaban en la compañía de Steckelman. O Maxi Ávila, que también con la Toccacelli, ¿no? Pero bueno, pero todos eran bailarines que yo por lo menos había conocido en la milonga. Acá está Borges con Inés. Y a mí lo que me interesaba mucho, me interesó mucho y me abrió mucho la cabeza, era que se podían romper con esos esquemas en lo que tradicionalmente se veía en las tanguerías, ¿no? Me pareció que fue un espectáculo que de hecho la mayoría de los que participan en este espectáculo después fue rompiendo en su quehacer, digamos, las formas tradicionales del baile, digamos, y de la escena tanguera, ¿no? Y que justamente, digamos, en contra de lo que Gonzalo hablaba de
de lo que plantea el Mundial de Tango, ¿no?, de los últimos años, los recursos están puestos en lo expresivo, ¿no?, digamos, en características teatrales, y que últimamente lo que vemos es que, digamos, la mayoría de los bailarines lo que hacen es apuntar a una cuestión digamos, más gimnástica, o que tiene que ver más con la kinesis y no tanto con los recursos expresivos. Es más, casi como que la relación con la música no cuenta, ¿no? Y me parece que el gran desafío artístico del tango es poder meternos con la narrativa del tango, las posibilidades narrativas que tiene el tango, que son muchísimas y que, como bien decía también Gonzalo, a veces nos metemos en vericuetos que llegamos a lugares como mucho más híbridos sin tener en cuenta, digamos, la letra, la música y todo lo que nos da el tango, que tiene que ver con desde el amor hasta la violencia social, la violencia, digamos, para irnos fuera de la pareja también, la violencia que produce la misma kinesis de muchos de los pasos del tango, que ya los nombres lo indican, ¿no? La arrastrada, la sacada, son todos femeninos encima, ¿no? El gancho, bueno. Claro. Digamos, también me parecía valioso mostrar, digamos, estas partes que son como más exhibiciones, porque dentro de esa estructura que respetaba un poco la estructura tradicional de este tipo de espectáculos, vemos una variedad, digamos, muy amplia de lo que son los recursos expresivos del tango, desde el tango contemporáneo hasta tangos muy antiguos, y está como un poco el germen de todos los artistas que participan ahí, ¿no? O sea, el germen, digo, de lo que después fueron proyectando en sus vidas, ¿no? En sus vidas artísticas. Con la personal no me meto. Claro, sí. Y la idea general era un poco, el director se quedaba como dormido, ¿no?, en el avión que iba a armar el espectáculo, y todo lo que pasaba en el espectáculo eran como sus sueños o sus deseos concretados. Después elegí 2 espectáculos más. Yo no tengo nada que ver con ninguna de las producciones que elegí, digamos, porque me parece que también un poco el problema del tango es que siempre estamos como mirándonos el ombligo o como con la propia problemática, digamos, y más allá de yo estar dirigiendo y organizando el Festival Cambalache, que también podría haber traído muchas producciones del Festival Cambalache, los cuales, bueno, Gonzalo estuvo también, me parecía bueno mostrar cosas que no se hubieran visto acá, o que por lo menos ya después de 20 años me parece que muchos que no la vieron, ¿no? Y que, por ejemplo, no sé, la compañía de Esteban Moreno y Claudia Códega labura como otra estética, y ellos laburan el desafío de la producción como desde un lugar mucho más racional. O sea, Esteban lo que hace primero es generar la escenografía, el vestuario, la orquesta, el tipo de música con la que va a trabajar y el equipo creativo, exactamente, ¿no? Las luces, ¿no?, que generalmente labura con Gonzalo Córdoba. Y después recién se pone a ensayar cuando ya tiene la producción resuelta, o sea, cuando ya tiene, digamos, el sponsor, que realmente es una mezcla de sponsor privado y sponsor oficiales, institucionales, que tiene que ver con... Bueno, él labura hace mucho en Francia, pero después viene y lo produce acá, ¿no?, que también es una alternativa para el desarrollo, digamos, de producciones independientes con un viso más comercial, ¿no? O sea, acá hay un montón de plata también, desde laburar con la orquesta, ensayar con todo el grupo. Bueno, escenográficamente es una escenografía compleja, ¿no?, para un escenario muy grande. Y bueno, y también lo que, digamos, uno de los desafíos también que a mí me preocupan es esto, cómo mantenerlo en el tiempo, las producciones, y mantenerlas vivas. 3 minutos quedan, faltan como... No, creo que llegamos. Bueno, igual le sobraron. Bueno, tomo los de Gonzalo. Me perdí, ¿viste? El tiempo es tirano. No, que digamos, yo vi el ensayo general de esto, que fue hace como 10 años, y esto desde el año pasado. Con lo cual, todo el tiempo, Esteban y el grupo con el que estuvieron laburando siguieron cambiando las coreografías, siguieron cambiando los elementos escenográficos, ¿no? O sea, siguieron profundizando eso, que también es muy difícil cuando hacemos una producción independiente, lograr mantenerla en el tiempo y poder desarrollarla, ¿no? En este caso, bueno, ellos lo han logrado, y siempre Esteban lo que trabaja es tratar justamente de conseguir la producción previa para que
dentro de lo independiente que puede ser, ya haya un dinero para poder seguir experimentando e investigando, que es algo que me parece que también en el tango tenemos que lograr, ¿no? A veces las producciones comerciales, por lo que demandan económicamente, no nos da tiempo para poder después profundizar, a menos, bueno, el logro que tienen ellos es tener los espacios para poder seguir laburando, ¿no? O sea, esa continuidad es valiosísima para poder desarrollar y para poder profundizar y para poder no alejarse tampoco de lo elemental que tenemos como lo folclórico tanguero, ¿no? A mí ellos es algo que me parece como muy interesante, todo lo que logran a nivel movimiento, en el desarrollo y la profundización de la relación con el tango y otras danzas incorporadas, y lo teatral de eso, ¿no? Lo teatral que no está puesto en este caso tanto en lo expresivo, sino en la concreción del movimiento, ¿no? Hay una cosa que me resulta muy interesante de esta compañía, que es la que creo que más se relaciona a los trabajos que hace Silvana con No Bailarás, que es como un punto intermedio entre lo totalmente alternativo y lo oficial y lo comercial. Son como los que más han logrado construir una base que se vincula que pulula en los tres sectores. Son compañías más grandes, trabajan con más producción, no apuntan tanto a un público turista por ahí, tampoco apuntan a un público solo tanguero, sino que se relacionan más con el mundo de la danza o con el teatro y salen un poco de esa aislación en la que nos instalamos a veces, tratando de fundamentar prensa y teatro, aprobación de otros sectores que por ahí nos vendrían bien a todos. Ahora pasamos a Tango Toilette, que es una producción de Rodrigo Pardo, y me parecía bueno mostrar esta producción que en realidad se armó como al revés de todo lo que uno cree, ¿no? que como se tiene que armar una producción. En realidad él hizo un video, vendió la moto, no tuvo que llegar a vender el departamento. Lo filmó mi hermano, no vendió nada. ¿Cómo? Lo filmó mi hermano, no vendió nada. Pero él vendió la Yamaha. No sé para qué, para qué la vendió. Otra cosa. Claro. Apoya siempre las producciones de mi hermano. Totalmente. No, creo que es en Bélgica esto, creo. Porque, bueno, él hizo ese video que se llamaba Dos Ambientes, en el que en realidad mezclaba todo lo que él hacía, digamos, de danza contemporánea, de tango, ¿no? Y con mucho humor y eso. Y esto es la reproducción de su año, o más o menos, que lo hizo en muchos festivales en Europa, ¿no? Lo hizo en la Bienal de Venecia, lo hizo en Bélgica, lo hizo en Holanda, o sea, y a cada tanto lo llaman. Y él era muy cómico, digamos, yo hablé con él para pedirle esto y para decir que iba a hablar. Me decía que él en realidad cuando cuando hizo el video y lo mandó a Europa, lo mandó para él venderse como bailarín y para vender sus producciones. Y de Europa lo empezaron a llamar para decir que haga esto. Y él decía que era imposible porque era en el baño de su casa, digamos, y que no había sido pensado como una performance, sino que había sido pensado como algo... Una secuencia. Claro, bastante... Exactamente, todo estaba filmado en su casa, en la cocina. Ese video lo mostramos en el Festival Cambalache, él ya había ido a Europa y empezó a tener su éxito como bailarín de tango, ¿no? Como bailarín contemporáneo a partir de esto. Y bueno, estuvo en festivales que estaban Pina Bausch, Sasha Waltz, ¿no? Bueno, y él quedó como el tanguerito. La que fue como para salirse de la gente que está alrededor, que es un lugar minúsculo, ¿no? O sea, es un lugar muy... Exactamente, con una vitrina a público y que en la Bienal de Venecia estaban ahí al lado de un puente. Ya está, ya se acabó. ¿Cuánto me pasé? Bueno. No, pero como se nos robé yo. No, pero era prestado. Fue muy Bueno, eso fue todo. Estaría bueno, no sé, hablar, ¿no? Si tienen preguntas. Estaría buenísimo, pero no hay lugar. Porque tenemos... Lo vamos a ir llamando a Eduardo para que hable último la próxima. Bueno, sí, está esta cuestión de que estamos todos corridos por el tiempo. Les quería agradecer. Estuvo bueno que
se escucharon y se fueron sumando en lo que iban charlando. Quedaron un montón de preguntas, me parece súper interesante esto de lo de pensar la dramaturgia de acá para adelante. Y bueno, sigámoslo pensando. Pasémonos los mails, que no se corte. Háganse amigos de la página. Sí, claro, sigamos pensándolo. Ahora viene otra mesa que tiene que ver más con contenidos un poquito más académicos, que es la cuestión de lo de vienen los serios. Vienen los serios, la parte de la semiótica. Así que seguimos pensando esto desde otros lados. Muchas gracias. Gracias.